Buenas noches a todos, gracias por conectarse a este live científico donde vamos a hablar un tema muy interesante, que es justamente el manejo del paciente quemado en Panamá, la historia, cuáles las estadísticas de Panamá, de la mano de pues, un experto en el tema. Pero antes de iniciar, quiero darle las gracias a todos los que se están conectando. Como saben, Live Científicos y los Zoom Científicos es una serie de conversatorios en vivo que hemos lanzado desde que inició la pandemia hace ya varios meses, por lo que estamos felices de que nos acompañen hoy y sin más, aceptamos al invitado. Así es. Hola Mike. Hola Mike, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí escuchando la presentación que estabas dando justamente. Qué bueno, qué bueno. Gracias primero por aceptar este live. Sé que entre el hospital, la atención privada y todo lo que estás haciendo, pues hay mucho trabajo. Así que gracias No, no, por estar aquí. no, al contrario, las gracias siempre Sí, a ti. La verdad es que sí. desde que, bueno, lo que te decía incluso estos días que estuvimos conversando es que realmente el agradecimiento te lo damos nosotros a ti, las personas con las que siempre tiendes a conversar, porque yo la verdad es que no entiendo cómo tú puedes estar en tanto y estás pendiente, o sea, no se te va una, dice, viene el tema de prevención y tú dices de una vez hay que tenerlo. La verdad es que es admirable el trabajo que haces, sobre todo para dar a conocer las cosas que realmente son importantes. A veces perdemos la vista y nos perdemos precisamente entre tanta cosa. Pero bueno, gente como tú siempre está como pendiente y nos pone al tanto de mil situaciones. Así que realmente el agradecimiento es hacia el otro lado. No, gracias, gracias, gracias. Y bueno, y empezamos una vez. Y el motivo por el que estamos haciendo este live es justamente porque el lunes se celebra el Día de la Prevención de Cuidados, ¿verdad? Del paciente quemado. Cuéntanos un poco más de eso. Sí, de hecho, este lunes 26 de octubre, pues tradicionalmente ya se celebra el Día Latinoamericano para la Prevención de Quemaduras. A veces me preguntan, bueno, pero ¿por qué este día? ¿De dónde salió esto? ¿Por qué es? Y realmente nosotros no me gusta decir ni siquiera la palabra celebramos, porque qué bueno, que vamos a celebrar. Es un tema como para crear un poco de conciencia, conmemorar un poco pues tantas víctimas que tiene esta condición a nivel mundial y nosotros no nos escapamos de eso. Y se celebra realmente, esta palabra que no me gusta para decirlo cuando hablamos de algo como quemadura, pero bueno, es lo que nos Se dice. conmemora. Se conmemora, sí, realmente hay que encontrar la palabra exacta, pero bueno, tiene que ver mucho es con que en Argentina para el año 1981 se crea una fundación, que es la Fundación Benaim, que se Okay. dedica todos sus esfuerzos para el manejo de pacientes quemados a todo nivel. O sea, el tema de prevención, el tema de manejo agudo, el tema de formación, capacitación, que bueno, fue creada en honor al doctor Fortunato Benaim, que todavía de hecho está vivo, es un señor muy mayor, pero bueno, es referente del todo cono sur, Argentina, Chile, Bolivia, todos estos países que están abajo y que realmente de alguna manera rige. Nosotros, por ser parte, por supuesto, de Latinoamérica, adoptamos esta fecha. En Panamá realmente muy poco escuchamos de quemados, tú lo sabes, eso es un tema que siempre que tú y yo conversamos decimos, ojalá algún día este sea un tema de cada día en nuestra sociedad, porque es una realidad que golpea a nuestro país, sobre todo a nivel pediátrico, bueno, realmente es devastador y nosotros hemos tratado, de hecho, de no tocar en octubre el Día Latinoamericano de la Prevención, sino que hacemos la semana o empezamos a poner, a hacer cosas. Este año por pandemia realmente no pudimos a nivel del Hospital del Niño, la unidad donde yo trabajo, hacer tanto porque la pandemia nos ha limitado mucho el tema de actividades y de, bueno, hacer aglomeraciones de personas y demás. Pero bueno, el año pasado tuvimos una muy buena actividad para la semana, que la tomamos como semana de prevención, por supuesto en relación al 26 de octubre, pues como Día Latinoamericano de Prevención de Quemaduras. Gracias, Mike. Y antes de empezar un poco, cuéntanos a todos los que se están uniendo a este en vivo, ¿quién es Mike? ¿Por qué estamos conversando? Cuéntanos un poco de ti. Vale, bueno, yo soy Michael Carrillo, Mike Carrillo, como dice Gabo, así me conoce la mayoría de las personas. Soy pediatra, egresado de la Universidad, soy médico, graduado de la Universidad de Panamá, la Facultad de Medicina. Luego que yo termino medicina, pues me hago mi internado en el Hospital Santo Tomás, mi primer año de internado. Luego hago el segundo año de internado en Changuinola, me voy bastante lejos de la ciudad.
todo un año no me fui a la isla. La gente dice, bueno, sí que te fuiste a la isla. No, realmente me tocó en Changuinola, todo el centro de Bocas del Toro, en plena ciudad, pues viendo mucho paciente de la comarca, que realmente es lo que más llega. Bueno, con una condición muy distinta a la que uno está acostumbrado a ver en la ciudad de Panamá, donde uno creció, donde uno pues, desarrolló todo. Y bueno, cuando yo termino mi internado, hago mi especialidad en pediatría en el Hospital del Niño. Y una vez termino, pues estaba todo este compás de, bueno, ¿qué más puedes hacer después de terminar de ser especialista en pediatría? Y entre tantas cosas, a través pues, de mi formación y de la residencia que hice, con mi maestra, que es la doctora Mara Vizcorro, que es la jefa de la unidad de quemados del Hospital del Niño hace 20 años, pues se me da la oportunidad de entrenarme en el manejo del paciente pediátrico quemado. Y bueno, consigo un entrenamiento, un adiestramiento en servicio en la unidad de quemados de pediátrica del Hospital Pediátrico Tacubaya en México DF en el año 2014. Yo regreso en el año 2015 y desde entonces estoy pues junto con la doctora Corro encargado con ella, es la jefa del servicio, pero con ella trabajamos mano a mano en el manejo del paciente pediátrico quemado. Desde ese año hasta ahora pues ya vamos para 6 años de estar juntos. Pues haciéndole frente a esta condición pues tan complicada, pero bueno, con mucha satisfacción y con un gran trabajo que se realiza ahí con todo el equipo, enfermería, fisioterapia, terapia respiratoria, los cirujanos, o sea, realmente es un equipo admirable, no porque pertenezca a él, sino porque los números hablan. A mí me encanta hablar de números porque eso es, yo puedo ponerme muy emotivo y muy emocional, pero al final eso no es objetividad, tenemos que ser sumamente objetivos y a veces los indicadores y las cosas que nosotros vemos, los resultados que tenemos, hablan por sí solos, ¿no? Entonces, más o menos esa es quién soy. Por supuesto que yo antes de ser especialista en quemados soy pediatra, que eso a veces las personas dicen, bueno, pero él es cirujano, ¿qué hacen? No, yo soy pediatra, pero tengo pues mi entrenamiento en el manejo de paciente quemado agudo, el paciente quemado que se llama caumatología. Me gustó que lo pusieras en las presentaciones, porque luego mucha gente me dice, ¿cauma qué es eso? ¿Qué es traumatología? Y lo escuchan o lo leen, piensan que está mal escrito, pero no, es caumatología, que pues es la ciencia que estudia pues a los quemados. Difícilmente se acepta, por eso muchas personas no lo conocen. Es un término que fue acuñado incluso en Cuba, porque son los que tienen hasta artículos publicados con respecto a ese nombre, tienen un origen etimológico de cauma, que es quemados, y de arqueología, la ciencia que estudia. Pero bueno, realmente aquí ni yo lo pongo, a veces pongo entrenado en pacientes quemados, o quemados pediátricos o quemados en general, pues pero realmente es caumatología pediátrica el entrenamiento que nosotros pues recibimos. Gracias. Mike, entrando un poco en el tema, cuéntanos qué tan común es, qué tan común tú ves pacientes quemados en Panamá. ¿En qué época del año recibes más pacientes? Bueno, mira, realmente es tan común que cuando nosotros hablamos de quemaduras, primero tenemos que estar claro que es una forma de trauma, es un trauma, como cualquier accidente, una fractura, un atropello, lo que sea. Entonces, esto es una de las formas más comunes de trauma, sobre todo porque ocurren en lugares donde tú menos piensas, ocurren en tu hogar, ocurren en el patio de tu casa, y eso lo hace muy común con mucha facilidad para que ocurran. Realmente la frecuencia de quemaduras en niños, de estos días que estuvimos viendo estadísticas de lo que llevamos del año, nosotros tenemos, por ejemplo, una quemaduras por escaladura, de cada 10 niños que se queman, 4 niños se queman por eso y son niños chiquititos. Realmente es muy frecuente. Al año nosotros vemos hospitalizados, porque luego pensamos que todo se hospitaliza, ¿no? Hay muchos pacientes que se pueden manejar ambulatoriamente y que no requieren hospitalización, y no por eso no es grave, porque la gravedad de una quemadura no es solamente el tipo de herida, la gravedad va desde la negligencia de lo que llevó a que eso sucediera, es un descuido por parte del cuidador. Entonces realmente es muy frecuente, pero si me dijeras, bueno, ¿qué cifra ves? Nosotros vemos de entre 400 a 500 pacientes por año que requieren hospitalización, sin contar aquellos que no se hospitalizan y se manejan de una forma ambulatoria. Entonces eso te da una idea y a lo mejor dices, pero bueno, eso es en tu hospital. Sí, pero es que nuestro hospital es el centro nacional de referencia para esto. Panamá no tiene 4 unidades de quemados pediátricas, no existen 5 unidades o 3 unidades o 2, ni 2 unidades de quemados de adulto. Nosotros somos el centro de referencia, sí contamos con apoyo de otros centros referidores que a veces asumen un poco el manejo para no sobrecargar la nuestra, y los pacientes que ameritan una hospitalización, por ejemplo, prolongada por su complejidad o demás, se ven con nosotros. Así que realmente al final, más o menos, es el mismo número, 400 a 500 pacientes pediátricos que ameritan hospitalización, y es una cifra que no logramos bajar. Quizás ese es el tema que hemos tratado y que ojalá
lográramos disminuirlas con el tiempo y con campañas y con hacer estos lives, conversar. Pero bueno, la realidad es que en los últimos años, yo puedo hablar por mis 6 años de experiencia en esto, no hemos visto un descenso, las estadísticas son constantes a lo largo de los años, 400 a 500 pacientes. Ahorita, por pandemia, realmente uno puede pensar que ha disminuido, vamos por más de la mitad del año, estamos terminando el año y hemos tenido hasta el 20 de octubre 246 pacientes hospitalizados en nuestra unidad. Tomando en cuenta, ¿sabes?, la cuarentena, la falta de actividades fuera de casa, los niños en casa bajo el cuidado de sus papás, con teletrabajo y demás. O sea, hay muchos factores que hay que estudiar, pero bueno, más o menos esa es la cifra. Claro, y cuando la verdad es que es un número bastante grande y de repente para las personas que se encuentran fuera del sector de salud o que no están tan conectados con el tema, de repente escuchan nuevamente el tema cuando se dan casos que son visibles en medios, ¿no? De situaciones muy tristes que se han dado en el país. Y este dato que brindas pues es muy importante que lo tengamos presente, porque es muestra de que no solamente el número de pacientes hospitalizados, sino los que se envían a casa o que se manejan en casa, es bastante grande, ¿no? Y a nivel nacional, ¿no? Entonces, ¿cuáles son, ya para ver un poco más, cuáles son las causas más comunes de quemadura en pacientes pediátricos? Mira, la causa más común, que de hecho representa casi el 70% de los casos que nosotros vemos, son las quemaduras por escaladura, que son líquidos calientes. Okay. Con mecanismos que, vaya, te sorprenderían porque son cosas que uno piensa que no suceden, pues hasta que pasan y las historias son como películas de terror, digo yo. Porque las quemaduras por escaladura, que son por líquidos, incluyen desde la mamadera caliente del niño recién salido y preparada, puesta a reposar para dársela, que la agarra y se la vierte encima. Una estufa de poco peso en nuestras familias humildes que tienen estufas de 4 quemadores livianitas, que el niño se cuelga de la puerta del horno, pero la mamá está cocinando frijoles, la puerta del horno se abre, se cierra y se vierte encima el contenido de la olla. Café caliente puesto en una mesita del desayunador para esperar tomársela, pero el niño está jugando y es una casa sin divisiones, que la agarra y se la vierte encima. Entonces la escaladura es como el pan nuestro de cada día, que digo que eso sí es de todos los pacientes que se hospitalizan, el 70% aproximadamente representa quemaduras por ese mecanismo. Luego de ellas vienen las quemaduras por contacto, que, pues como su nombre lo dice, son cuando están en contacto con superficies calientes. Esto es planchas de cabello, planchas de ropa, la puerta del horno, el sartén recién sacado de la estufa y puesto en un lugar donde a lo mejor el paciente o el niño, perdón, tiene donde alcanzarlo. Y es la segunda causa de quemaduras a nivel pediátrico que vemos pues, con más frecuencia, pues, por decirlo de alguna manera. Luego tenemos las quemaduras por fuego, tenemos las quemaduras eléctricas, que a veces no las toman en cuenta como si fuera quemadura, pero es un tipo de quemadura, un mecanismo de lesión. Las quemaduras por fricción, la pirotecnia, que pues sabes que es la que todos los años vemos y es la que hace, no me gusta decirlo de esa manera, pero yo, bueno, tú me conoces, soy un poco vertical en la forma en la que digo las cosas y yo realmente me desgasta un poco llegar a diciembre y entonces esperar las propuestas de entrevistas o los llamados de atención por parte de los medios porque parece amarillista. Es como que ahora aparecen los quemados no paran a lo largo del año, los quemados están todo el año, todos los meses, con la misma casuística que nos llevan a esa cifra total de 500 pacientes. No son 500 pacientes en diciembre, son 500 pacientes que hacen el total en diciembre, pero acumulados a lo largo del año desde enero. Entonces, es un poco incómodo para los que nos toca verlos, porque bueno, sí tenemos que dar la cara y tenemos que decir, bueno, sí, tenemos esto, la doctora Corro sale todos los diciembres hablando del mismo tema por 20 años, no vemos un cambio, pero sí vemos la noticia, el medio y las bombitas y todo. Realmente la pirotecnia tiene un repunte en esos meses por las fiestas, pero no significa que no tenemos otros mecanismos que son igual de importantes y graves, incluso más graves que a ella a lo largo del año. Y bueno, y las quemaduras químicas que realmente son las menos frecuentes que nosotros vemos porque eso se ve más a nivel industrial, generalmente son adultos que las ven, o a menos que tengamos un niño en casa en la zona de donde tenemos guardadas nuestras cosas de limpieza, que bueno, es poco frecuente, pero igual vemos casos de eso a lo largo del año. Pero bueno, en conclusión, pues la escaladura es la primera causa y muy frecuente, prácticamente el 70% de todo lo que vemos, seguida por las quemaduras por contacto y de ahí pues las otras que mencioné, pues en diferentes porcentajes, pero menos frecuentes. Claro, y ahora, para que todos podamos entender las diferentes perspectivas que hay ante las quemaduras de los pacientes pediátricos, cuando entrevistas a los padres,
¿Qué es lo que más te llama la atención? Te dicen que fue un descuido, te dicen que fue algo de 5 minutos. ¿Cuál es la situación? Sí, esa es una pregunta que luego nosotros la vemos como muy delicada, porque, ¿sabes? Claro. Como mencionaste un momento, detrás de la gravedad de una quemadura, por lo que vemos como herida, como lesión, ya sea un paciente que tiene mucha extensión, que se quemó de pie a cabeza, así se ha quemado un dedito, una manito. Yo siempre, desde que yo empecé a manejar esta condición, bueno, me gusta decir que es una patología, porque esto es una situación adquirida, estos son niños sanos que se queman, la gran Claro. mayoría, pues nos toparemos con niños enfermos que sufren el accidente. Pero detrás de la gravedad dada por lo que nosotros vemos como médicos, yo siempre pongo la gravedad del descuido de ese papá que no está tomando las previsiones necesarias. Para mí eso es extremadamente grave. Entonces realmente tú escuchas eso mismo que me dijiste justo las frases. Fue en un segundo, doctor. Me di la vuelta. Es que esto nunca me hubiera pasado. Es que fue un accidente. Y aunque nosotros no estamos para hacer avasallar a un familiar que está pasando por una Claro. situación difícil con su hijo hospitalizado, detrás de todo lo que veamos en la hospitalización o aún los que no se hospitalizan, está ese llamado a atención. ¿Qué dejaste de hacer para que esto sucediera? O sea, no podemos minimizar el tema de que sí es negligencia. Los pacientes quemados pediátricos que nosotros debemos ver deben girar en torno a accidentes que por X o Y motivo no pudieron evitarse. Ejemplo, los casos que ustedes han escuchado a lo largo de los últimos años, que ha habido explosiones por fugas de gas, por problemas estructurales de un edificio, ¿sabes? Cosas que realmente uno dice, bueno, wow, esos son los casos que quizás nosotros debemos tener comunidad de quemados, pero un accidente dado porque estoy cargando a mi hijo y estoy cocinando con aceite caliente en la estufa, eso no tiene justificación alguna. Por severo que suene, es así. O sea, eso es negligencia hasta que se muestre lo contrario. Y sorprendentemente te voy a hablar de números, como te decía, números. Si yo te dijera que solo de todos los pacientes que hospitalizamos, nosotros solamente, pues, estadística revisada ayer, la tengo enfrente mío, el 10% del 100% de los pacientes, solamente el 10% es notificado como maltrato. Pero si tú me preguntas a mí, el 100%, con excepción de, bueno, no puedo decir el 100, pero con excepción de aquellos que son resultado de un accidente verdaderamente comprobado como tal, todos son maltratos. Y puede salir un papá y decirme, ¿cómo este doctor me va a decir a mí que yo soy maltratador de mi hijo? Bueno, es que el maltrato no solamente es levantar un machete y cortarle la mano a alguien, no es agarrar una correa y pegarle a alguien. El maltrato también es un maltrato por negligencia, que es el descuido de algo que no debió suceder, porque precisamente para eso, entre comillas, somos papás, tenemos a nuestro cargo niños y somos responsables de ellos hasta que crezcan y sean adultos. Entonces, esa es la parte que luego no queremos tocar mucho, y no lo digo yo, lo dicen los números. Mira cuál es el porcentaje de formularios de notificación de maltrato de los pacientes quemados que nosotros vemos. Solo el 10% del total, cuando pues debería ser mucho más alta la cifra, porque esto es una patología, no me gusta decir patología, ya dije hace un momento, pero es una condición totalmente prevenible, en su totalidad, excepto estos casos como los que hemos tenido muy mediáticos por el tema de las explosiones en edificios, en apartamentos, en casas. De ahí para adelante, casi que el 100% van a ser prevenibles, si estamos bien pendientes de lo que está pasando. Y los mismos papás lo dicen, o los cuidadores, porque no solamente son los papás, te lo dicen, es que fue cuando me volteé, es que fue en el momentito, fue un segundo, exactamente, el segundo te cambia la vida. Entonces, hay que estar bien claros de esa parte, ¿no? Pero definitivamente es lo que más argumentan. Ay, doctor, ay, pero es que fue en ese momentito que me descuidé. Así que realmente, porque eso es lo que más escuchamos, pero es repetitivo. Realmente las historias no son tan variadas. Esto es uno tras otro. De los 500 pacientes, podemos sacar 15 historias similares y esas son las 15 que se repiten en esos 500 pacientes. Así es. Y eso es un dato muy importante porque digo, todos aquellos que seamos tíos, papás, eh, Sí, maestros, cuidadores de niños, todo aquel que esté en contacto con un niño tiene algún riesgo de que ante cualquier descuido el niño pueda sufrir un accidente, ¿no? Y como bien mencionaste, es cuestión de segundos y la gravedad pues puede tener secuelas mucho más grandes para el niño, ¿no? así es. Entonces, cuéntanos, ya, ahora bien mencionabas que el Hospital del Niño es centro de referencia nacional para el paciente quemado. Entonces, entre los datos que manejas, ¿qué tal, qué- cómo está la situación en el interior del país, en las diferentes provincias?
Nosotros, mira, nosotros contamos con el apoyo del Hospital Materno-Infantil José Domingo Valdía porque pues, Claro. hasta ahora pues tenemos no me gusta decir que es una unidad de quemados porque por unidad tiene una definición muy precisa, tiene que Ok. contar con un número de camas, tiene que contar con una unidad de cuidados intensivos para el manejo del paciente quemado, tiene que tener su quirófano, tiene que tener varias cosas. Pero ellos tienen una sala de quemados que muy bien funciona y que nos da apoyo con los pacientes que ellos puedan pues, asumir, porque al final recordemos que si hay un centro que cuenta con eso, un hospital de tercera a cuarto nivel, que es el nuestro, aunque necesitemos un hospital nuevo, pues trabajamos con lo que hay y eso es algo que tenemos que saber, ojalá nos construyan el nuevo pronto, pero resuelve con lo que tenemos de una forma muy satisfactoria, pero sí tengo que decir que contamos con el apoyo del doctor Molto y su equipo, que está en Chiriquí. Ellos hacen el manejo de pacientes con diversas severidades, ellos se apoyan con su unidad de cuidados intensivos, pediátricos, para cuando tengan casos como eso, y una vez ellos tengan una situación que realmente ya no puedan, o digan, bueno, está el doctor Muerto, creo que lo acabo de ver Está conectado. ahí está, sí. Ni me esperaba verlo, pero él tiene su equipo y satisfactoriamente lo manejan. Son casos muy puntuales en los que ellos nos buscan de apoyo y no te miento, los apoyos son cuando él se tiene que ir porque está de vacaciones, él no puede ser eterno igual. Y bueno, hemos tenido unos que otros momentos o situaciones en las que han tenido que mandar pacientes y asumimos el paciente y de vuelta lo mandamos para atrás y ellos le dan el seguimiento que tengan que darle. Realmente yo podría decir que es el único que formalmente tiene eso junto con nosotros a nivel nacional. Eh, y de ahí en adelante, yo sé que existen las clínicas de heridas, existen los otros hospitales regionales de todas las provincias del interior, pero realmente decir que asumen el reto del manejar un paciente quemado crítico que amerita una hospitalización de una unidad, pues realmente no. Nosotros se siguen mandando los pacientes, se hace la presentación del caso, se refiere y nosotros manejamos pacientes a lo largo de todo el país. Darte cifras de cada provincia realmente es difícil porque, bueno, va a ser muy variado. Pero pues definitivamente recibimos de todas las provincias, el doctor Muerto y su equipo, sí, por supuesto que asumen Bocas del Toro, asumen Chiriquí, a veces hasta Veraguas, pero de ahí para acá como que nos compartimos esos pacientes. Y hacia este lado, pues realmente todo lo demás lo vemos nosotros, Coclé de los Santos, Colón, Darién, las comarcas, y la casuística gira en torno a eso. Hay algo importante cuando me mencionas el interior y es que esto es otra de las cosas que siempre decimos, que los quemados no es una condición exclusivamente relacionada a la pobreza, no es exclusiva, pero va muy ligada a la pobreza. Entonces ahí quizás se responden muchas preguntas en torno a los casos, a lo que recibimos y de dónde los recibimos, ¿no? No es que no va a pasar en Costa del Este, no es que no va a pasar en Betania, no es que no, sí pasa, pero son menos los casos. Es una situación muy relacionada a la pobreza porque en las condiciones en las que vive la gente que tiene la estufa pegada a la sala pegada a la cama donde duermen y el baño afuera de la casa, o sea, la tina afuera de la casa. Entonces no tienen, realmente va muy relacionada a eso. Y por supuesto al descuido, porque podemos ser pobres, pero también tenemos que estar conscientes que tenemos niños a nuestro... es una mezcla de factores, pero va un poco relacionado a ese tema, ¿no? Que en qué condiciones vive, el nivel de conocimientos sanitarios que tiene la gente, qué hago cuando ya se queman, o sea, qué decisiones tomo. Muchas veces asume, no, eso se quemó, pero me lo quedo en la casa, que va un poco ligado a eso, ¿no? Y eso te va diciendo más o menos de dónde tú esperas recibirlos. Ya más o menos tienes ahí como cuál es el sitio de donde más recibimos los pacientes. Pero bueno, más o menos ese es el comportamiento. Gracias. Gracias, Mike. Y ahora, hablando un poco del manejo del paciente, considerando que tenemos un público diverso que va a escuchar esto en vivo y posteriormente, cuando un niño sufre una quemadura, ¿qué es lo primero que debe hacer el papá o el cuidador? Pregunta importantísima, como siempre, porque esa pregunta, yo no sé cuántas veces uno la responde, es la pregunta creo que todo el mundo la hace cuando hacemos temas de quemados. Sin temor a equivocarnos, lo primero que hay que hacer cuando tenemos una quemadura, con el mecanismo que quieran imaginarse, el que quieran presentar, el que sea, es irrigación con agua. Porque muchas veces, bueno, podemos poner muy finos y decir que, bueno, pero entonces si es una quemadura por potasa y yo le echo agua, hay una reacción, porque cuando la potasa reacciona con el agua quema más. Sí, pero estamos hablando de irrigación con agua copiosamente, con abundante cantidad y por varios minutos hasta que hagas control de la gente que está produciendo la lesión. Entonces, sin temor a equivocarnos, es agua del grifo, no en una vasija, porque a veces dicen, bueno, lo metí en una vasija con agua y sumergí la mano.
error, porque igual eso no hay flujo continuo y constante de agua que calme principalmente, primero de la gente que está ocasionando la lesión. Es agua del grifo o de la pluma, como queramos llamarlo, pero que corra por varios minutos hasta que pues, podamos cubrir con una sábana seca e ir a buscar atención o ayuda. No podemos poner agua, por ejemplo, que a veces dicen, bueno, le puse agua, pero después le puse pasta de dientes, después le puse vinagre, después le puse café, saqué la mantequilla de la nevera y le puse mantequilla, le puse aceite, agarré vaselina, o sea, realmente todo lo demás está de más. Todo eso es un extra que no es correcto. Porque la quemadura, en su fisiopatología, la manipulación de la misma en esos primeros minutos posteriores al evento, fue por esas pequeñas cosas que hacemos y que tienen yo creo que es cultural. Por ejemplo, el tema de la pasta de dientes. Eso, Panamá, todo el mundo te dice, ay, le puse pasta de dientes. O sea, gente que tú te imaginas, médicos te dicen, es que le pusimos pasta de dientes. Y ese es un tema, yo creo que va muy ligado a las creencias y las cosas que se han pasado de generación en generación, pero se traduce en la profundización de una herida y la complicación de lo que al final pudo ser un manejo muy, muy conservador y muy dinámico y fácil para ese paciente, pudo terminar en un injerto, solo por haber puesto algo que no era correcto y que profundizó la herida porque no permitió que delimitara adecuadamente o ocasionó una infección y al final tradujo en un problema más grave, ¿no? Entonces, indicación básica y elemental, me quemé, controlé la gente, por supuesto, no puedo estar, por ejemplo, me cayó aceite, o sea, tengo que quitar lo que pueda aceite, voy a la pluma, me echo agua y me quedo ahí esperando a que controle. Busco una sábana seca, la que sea, una toalla seca, y envuelvo y voy a buscar atención. Realmente es básico, eso es quemadura eléctrica, quemadura química, quemadura por fuego, quemadura por contacto, quemadura por escaldadura, la que sea, por fricción, que es un mecanismo de lesión que pasa mucho, que son los raspones, por ejemplo, con las llantas de bicicleta o que le pasa cuando nos caemos y nos raspamos, eso es una quemadura que se llama quemadura por fricción. Agua y buscar atención, así de sencillo. Entonces, básicamente esa es la respuesta, es una respuesta sumamente sencilla, ¿no? Pero la complicamos, nosotros mismos la complicamos con todas estas medidas que ya te digo, a mí ya me parece que son muy culturales, porque a veces a los papás yo les digo, ustedes hacen una ensaladita con sus hijos, o sea, le ponen tomate, pepino encima y entonces van a buscar atención luego de haber hecho eso, no pierdan tiempo, salgan a buscar a su médico pediatra, al cuarto de urgencia donde puedan ir. Realmente esa sería la conducta ideal, pero no es la realidad que vemos. Así es. Y ese es un excelente primer tip para aquellas personas que, los papás, los cuidadores, que están con un niño que recién es quemado, lo primero es agua. Y ahora, hablando un poco más, estamos en Panamá, el clima tropical es parte de nuestro ser y de nuestra vida, pero ahora que se acerca el verano y cuando tenemos días de verano, muchos niños se exponen al sol de manera constante y por mucho tiempo. Entonces, cuéntanos el sol y los niños, ¿qué se debe hacer? ¿Qué tanto recibes niños hospitalizados por quemaduras del sol? Mira, las quemaduras solares no son tan frecuentes porque las quemaduras solares deben siempre quedarse como quemaduras de primer grado. Son el típico ejemplo de quemaduras de primer grado. Y las quemaduras de primer grado no ameritan hospitalización, así tengas el 100% del cuerpo quemado porque, bueno, vaya, eso no debe causar más que una gran molestia, por supuesto, porque, bueno, hay gente que se insola y tiene muchos problemas. Yo te puedo decir que en los 6 años de experiencia que yo tengo de ver niños quemados, hemos tenido, creo que 2 pacientes hospitalizados y por causas que te sorprenderían escucharlas, porque te voy a dar una. Carnavales, bebé de 5 meses, en los hombros de papá, frente al aire, pues frente quemada, y la frente con ampollas de segundo grado superficial, que pues ya tienes denudamiento de la piel. Cada vez que tengamos ampollas, eso es una herida de segundo grado superficial. Es importante que lo sepamos, porque ahí es donde cuando clasificamos, decidimos qué vamos a hacer. Una herida mal clasificada es una herida que probablemente va a tener un mal manejo. Entonces, este bebé, por simplemente estar expuesto al sol por tiempo prolongado, insisto en la palabra del descuido y la negligencia que tiene que hacer un bebé de 5 meses que tiene que hacer en carnavales, con quién y bajo qué criterio, y expuesto al sol, realmente no tendría ningún sentido, pero pasa. Entonces, no es tan común hospitalizar a un paciente por quemaduras solares, como este caso que te cuento, pero de todas maneras los cuidados son importantes. O sea, los niños tienen que tener bloqueadores solares continuamente después de los 6 meses,
que tengan protección de mayor de SPF 30, que es la protección que se recomienda, y luego dicen, no, pero eso es SPF 30, porque yo uso mejor SPF 100, y realmente no tiene mayor utilidad utilizar un SPF mayor de 50, es un tema muy dermatológico, siempre, por ejemplo, cuando rotan en la sala, los muchachos, los internos y la gente que tiene la oportunidad de estar con nosotros, se lo decimos, o sea, ustedes no tienen nada que estar comprando SPF mayores de 50, porque el mecanismo de acción de los bloqueadores es muy claro, o sea, la mayor protección se confiere luego, o sea, hasta el 50%, hasta el 50 de SPF, porque lo veamos desde el punto de rayos que inciden en la piel y lesionan versus el porcentaje de protección, no hay ningún cambio por encima de SPF 50. O sea que entre 30 y 50 está perfecto y los bebés, los niños tienen que usarlo. O sea, siempre la recomendación es utilizar bloqueador solar y ya no es solo el bloqueador, ahora tienes que usar las pantallas, los suéteres que tienen mangas y que tienen UVA, UVB para esa protección contra esos rayos. Y los sombreros o las gorras de ala ancha, o sea, realmente es un tema, como lo dices, son cuidados generales para evitar la exposición a la luz del sol, que realmente es bien nociva. Yo soy fanático del sol, los que me conocen saben que a mí me encanta playa, sol, pero bueno, tenemos que ser conscientes. A veces me dicen, especialista en quemados y míralo allá. No, porque yo me cuido hasta, no voy a decir nombres comerciales, pero hasta pastillas para tomar, que son ya hasta eso existe. Que tú tomas bloqueadores o fotoprotectores que son hasta orales para tomarlos y bueno, ejercen su efecto de una forma muy buena. Pero bueno, eso es un tema paralelo totalmente importantísimo, pero es muy, muy poco frecuente encontrarnos con niños, puede pasar, pero no es tan frecuente, que al estar expuestos al sol pues hayan tenido una quemadura que amerite hospitalización. Realmente es catastrófico, pero no es tan común. Okay. Gracias. Y eso vale la pena aclararlo para que sepan los padres qué hacer ante esas situaciones. Sí. Y ahora, hablando un poco más del hospital, ya tienes 6 años, como bien mencionas, trabajando en la unidad de quemados del Hospital del Niño. Y en tu experiencia, si pudieras, ¿qué crees que le hace falta a Panamá para tener una unidad de cuidados intensivos mejor? ¿Qué agregarías? Mira, esa pregunta me encantó, porque es muy fácil pedir y querer hacer muchas cosas. Digo, yo te puedo decir donde yo estudié en un país, México no es un país rico, pues es rico en muchos aspectos, pero es un país donde hay mucha pobreza también, y los casos que yo veía allá eran muy similares a los que yo veo, por supuesto en cantidades mayores, porque es un país o sea, vamos, es extremadamente mucho más grande que nosotros. Claro. Y yo tenía una unidad a mi cargo cuando yo era el único fellow de quemados en ese momento. Yo tenía pues 5 camas de intensivo, 5 camas de intermedio, 23 camas generales. Y mi unidad en Panamá es pequeña, pero mi país es más pequeño. Yo probablemente no esperaría tener una unidad más grande en tamaño, porque mi objetivo no es tener más pacientes quemados. Mi objetivo es tener cada vez menos pacientes quemados porque estamos haciendo cosas en prevención. Sin embargo, yo no puedo hablar en negativo o en ausencia de algo, porque la unidad, a pesar de tener áreas de intensivo y áreas de manejo de quemados en general, ha sabido, con la dirección de la doctora y los que han estado con ella desde antes que yo llegara, un éxito y una evolución tan satisfactoria que yo no me arrepiento absolutamente. De hecho, ojalá pudiera yo hacer 20 años también más adelante y llegar a ellos con más cosas. Yo sí te puedo decir que la prueba de ello es el número de pacientes que nosotros mandamos a Estados Unidos para su manejo a lo largo de estos 20 años de la doctora y los últimos 6 años que he estado yo con ella, no superan los 10 pacientes en esa cantidad de tiempo. Y en los últimos años, 3, 4 pacientes, yo creo que 5 en el total desde que yo llegué. Entonces uno dice, bueno, pero si son 500 pacientes por año, en los últimos 6 años, 500 ya te sacan los números y solamente hemos mandado menos de 10 pacientes a Estados Unidos a completar su manejo. ¿Por qué mandamos esos pacientes a Estados Unidos a completar manejo? Porque nosotros no contamos con banco de piel. Y esa es la respuesta. Desde el año 2017, a través de mis hermanos del Club Activo 2030, si ojalá hubiera uno por ahí conectado, creo que había a Gaskin, un abrazo. En el año 2016-17, a través de la Teletón, se propuso la creación del primer banco integrado de piel y tejidos en nuestro país. Bueno, gracias a Dios y con el apoyo de todos los panameños siempre, todos los años, esta Teletón llegó a su meta y se creó eso junto con el Centro Nacional de Epilepsia, que se puede entrar a un proyecto un poco más rápido de ejecutar,
y el proyecto del Banco de Piel y Tejidos, que no es solo para piel, pero es para piel, córnea, hueso y eventualmente crecer hacia todo lo que es tejidos banqueables como válvulas cardíacas, bueno, todo lo demás. Pero empezar por lo que es lo más sencillo, amnios, piel, córnea. Y si esa pregunta, ¿por qué me gustó? Porque realmente eso era, porque todavía no lo tenemos, no lo hemos podido terminar porque pandemia, etcétera, entrega, construcción y todo se detuvo. Era lo único, y es lo único, porque ya mencioné eso, que nos haría falta para asumir el reto de seguir manejando estos pacientes. O sea, de los 500 pacientes por año que nosotros recibimos y que se han recibido históricamente en esa unidad, con una tasa de mortalidad casi que nula, porque es casi que nula. A mí me encanta hablar por eso de números, porque si nosotros buscamos tasas de mortalidad en las unidades de quemados pediátricas a nivel mundial, los números no bajan del 10%. O sea, eso es porque las cifras de pacientes que llegan con quemaduras severas es eso, son gran quemados que tienen un riesgo elevado de mortalidad por la afección que produce esta condición a nivel sistémico, la secuela, las complicaciones relacionadas al manejo, y la tasa de mortalidad de nosotros hay años que nosotros tenemos 0 muertos, o sea, 0 muertos, y eso te da una tasa de mortalidad nula, no hay. Y cuando hay, tú dices, hicimos hasta lo último, y son pacientes que tenían 100% de su cuerpo quemado, o sea, 100% es que estuvo en un incendio, lo logramos mantener con vida las horas que se pudo para que sus familiares llegaran a despedirse y hacer una entrega digna de esa persona para que hubiera una despedida y listo, pero no había nada que humanamente pudiéramos hacer. El resto de los pacientes que han tenido que trasladarse por la ausencia de un banco de piel. Y son estos niños que ustedes han visto y que cada vez parecen más mediáticos porque antes no había tanto para enterarnos. Pero esto tiene años a través del convenio que tienen los Shriners con el hospital, para enviarlos al hospital de Shriners de Galveston, donde se manejan estos pacientes, donde de hecho ahorita tenemos 2 pacientes en manejo actual agudo, que están allá, ya salieron de las unidades de cuidados intensivos, pero están en su manejo continuo. Entonces realmente aquí viene el tema del reto y lo bonito que es asumir esto, porque una vez nosotros tengamos banco de piel, eso mi jefa me lo dice a cada rato, y a mí y a todo el equipo de nosotros, que ya te digo, para mí es excelente, yo creo que es el mejor equipo que podemos tener en este país para manejar pacientes quemados. El día que nosotros tengamos banco de piel, nosotros no nos va a hacer falta nada, o sea, solo va a ser seguir modernizando tecnología para el manejo de estos pacientes, pero ya no va a haber un criterio ausente para tener que enviar un paciente fuera de nuestro país, con los costos que eso representa, con los apoyos que eso y la logística que gira detrás de montar a un paciente con esas extensiones y con esa gravedad a un avión y asumir esa responsabilidad que llega a 6 horas de nosotros a Texas. Entonces eso ya no va a pasar. Entonces realmente la respuesta es esa. O sea, ¿qué nos hacía falta? Un hospital nuevo, por favor. Dios, eso yo no voy a decir jamás que estamos bien felices de la vida. No, hacemos lo que tenemos porque tenemos que resolver la situación. Pero de ahí el banco de piel y tejidos, que ya viene una realidad prácticamente, y de ahí pues seguir adelante, pues porque esto todo cambia, pero de lo que sí tendríamos carencia es eso, y hay que recordar, banco de piel y tejidos es una tecnología de 1980, esto no es una cosa de que el 2020 vino y nosotros queremos venir a ver cómo rueda la rueda, que la rueda de la prehistoria. El banco de piel es una tecnología que nosotros estamos atrasadísimos soberanamente, y eso no es responsabilidad ni de los muchachos del 2030, que en su momento estuve yo, eso es responsabilidad de nuestro país, de nuestros gobiernos que han pasado, y esto no ha habido un interés. No sé si el espacio me permite decir eso, pero yo lo voy a decir. Esto no es algo que tenía que venir un grupo de chicos a hacerlo a través de su organización, un club cívico, a ponerlo en el panorama. El banco de piel, cuando nosotros nos reunimos a ver y a buscarla, a asesorarnos para crearlo en nuestro país, databan de 1970. Y hicieron su primer trasplante de piel en esos países, y nosotros estamos en el 2020, en el país más rico de la región, el país con mayor crecimiento económico, y no tenemos un banco de piel. Entonces ahí es donde uno se empieza a dar cuenta de las cosas, pero bueno, al final ese no es el tema, esa es lo que realmente, si la respuesta es eso es lo que nos haría falta, y ya lo vamos a tener, así que a seguir montados en ese carrito y seguir siendo pues referentes y tratar de seguir haciéndolo con el éxito que se ha hecho hasta este momento. Totalmente, y es una excelente noticia que dentro de todo se pueda contar con ese banco de piel y tejidos. Y para los que quieren saber cómo funciona un banco de piel y tejidos, cómo llega ese tejido, cómo funciona. Sí, mira, eso al final va a ser ese es el banco de piel y tejidos que va a estar dentro del Hospital del Niño,
pero no es del Hospital del Niño. Eso es algo que se hizo, porque al final es un tema nacional. Ese es el Banco de Piel y Tejidos, pero es nacional, esté dentro de las estructuras del hospital, probablemente con su personal y a través del ministerio, el patronato y todo lo demás, pero tiene incluso regulaciones a través de la Organización Panameña de Trasplantes, que tiene su ley desde el año 2010, 3 de octubre del 2010, de hecho es la fecha, que iba a estar en modificaciones. Realmente no ha terminado, eso siempre hay debates al respecto, porque hay mucha tecnología, por ejemplo, células madre, un montón de cosas que tienen que regularse, no son tan fáciles. Pero los bancos de piel y de tejidos en general, de los tejidos banqueables, porque luego hablamos de trasplante y mucha gente habla de, bueno, el corazón y el hígado y el riñón, pero esos no son tejidos banqueables, esos son tejidos que son órganos que se donan a parada cardíaca. O sea, hay un paciente donante, en ese momento se notifica, se llama al que lo va a recibir, se hace la cirugía y se le pone a la persona que lo necesita en el momento que ocurre. Los tejidos banqueables, que son los que van a banco, son todos los, por ejemplo, piel, córnea, hueso, válvulas cardíacas, que es diferente, amnios, y entonces viene de dónde lo saco, o sea, de dónde saco esto. Y generalmente son tejidos cadavéricos, esa es la realidad, el tejido es de cadáver. Me encanta el tema ahorita porque estamos girando hacia allá y siempre cuando lo he hablado contigo, lo sabes, por el tema cultural de nuestro país de la donación. Tú has tocado por años la donación de sangre y cuando lo hemos hablado yo te digo, me frustro porque yo no sé cómo no logramos que la gente entienda el tema de la sangre y ahora el reto de nosotros va a ser hacer que nos den piel de su familiar en su lecho de muerte, ya una vez fallece, y luego la córnea, que son sus ojos, y luego los huesos, que entonces la gente, yo realmente es un reto, te llamaré, porque es complejo y da temores, pero yo sé que es un tema de cultura, es un tema que tenemos que darle, así como tú has estado presente sin cansancio, aún con cansancio, porque yo me imagino que es difícil, pero se logra lo que se tiene que hacer poco a poco y al final nos va a costar, y yo lo entiendo, en todos los países donde se ha instaurado un banco de piel y tejidos, de piel cadavérica y tejidos cadavéricos, ha sido complejo, pero se logra porque la necesidad, y cuando, bueno, hay una frase que dice, pues, hasta que no me toca a mí, yo no entiendo lo que es, ¿no? Entonces, no debería ser así, deberíamos ser un poco más conscientes y solidarios en el tema, porque no debemos esperar estar en una situación de este tipo para tener esa conciencia, pero sé que nos va a costar. Y es piel cadavérica, entonces, eso tiene que quedar claro. Es piel cadavérica, son córneas de cadáver, son huesos de cadáver, son válvulas cardíacas de cadáver, es amnios, esa es la parte menos traumática, por decirlo de alguna manera, porque el amnio sí se saca de las placentas de las madres que dan a luz, que también tiene su protocolo para preservación, y que quizás por ahí tendremos que empezar, porque va a ser lo que va a ser menos choque con las personas en el momento que el banco empiece a trabajar. Y es igual de beneficioso, ¿ok? Entonces, eso es lo importante. Y luego el tema de que estos tejidos son temporales. Por ejemplo, para la patología que vemos, la condición que vemos nosotros que es quemados, no es que a mí me van a poner, por ejemplo, piel, y luego el piel no es el color de la mía, entonces ¿cómo me va a quedar? No, eso es para el manejo agudo de un paciente quemado crítico que necesita la cobertura cutánea o de la piel temporal del cadáver que estemos utilizando con todas las medidas de bioseguridad para ofrecerle la protección que amerita, mientras resolvemos los problemas del manejo de la condición. O sea que eso no es para siempre, eso es una medida auxiliar temporal muy buena para el manejo de los pacientes quemados críticos con extensiones muy grandes. Y por eso digo, una vez lo tengamos, pues ya no vamos a tener necesidad de estar enviando Dios primero pacientes fuera de nuestro país. Eso va a ser algo, pues, un cambio muy grande en cuanto al manejo del paciente pediátrico en general, no pediátrico, el paciente quemado en nuestro país. Y luego no quemado, los pacientes con politraumatismo, los pacientes de cirugías muy grandes, los pacientes de cáncer, los pacientes de problemas de oftalmología, etcétera, y así ortopedia y así sucesivamente. Ese es como quien dice, a las miras a las que vamos con el tema del banco de tejidos y de piel en Panamá. Claro, y digo, con este panorama, este pantallazo que nos has dado y lo que hemos ido conversando durante esta noche, el tema del contar con un banco de tejidos para Panamá es un tema de interés nacional y que tiene que estar presente en la agenda de gobierno, pero también en la discusión de la población, porque todos en algún momento podríamos necesitar el apoyo de esa unidad, así como cuando hablamos de, en este caso, donación de sangre, todos estamos en riesgo de necesitar donaciones de sangre, entonces debemos actuar y apoyar, ¿no? Entonces, para los que nos ven, este es un tema que también es de ustedes, pregunten, averigüen, contacten al doctor y convérsenlo con quien puedan, porque tiene que ser relevante, tiene que
hacerse para que podamos ayudar a los pacientes, pero además también concientizarnos en que debemos donar. De repente cuando nos piden la licencia o la cédula, nos preguntan si queremos ser donantes de órganos. Ahí eventualmente habrá una actualización que nos diga que entre los órganos que se van a donar va a estar la piel y otros más, ¿no? Okay. Así es. Sí, el tema de la donación, eso que ahora que lo mencionas con la licencia y la cédula, realmente hasta eso está bien regulado a través de la Organización Panameña de Transplantes, porque la ley establece claramente que aunque tú estés, por ejemplo, en la cédula y digas eres donante, si tú no estás registrado en el Registro Nacional de Donantes, aunque lo diga ahí, no podemos, o sea, no se puede acceder a los tejidos, por más que tú lo hayas dicho en vida o lo tengas documentado. Tienes que estar dentro del Registro Nacional. Ellos tienen su página, su mecanismo de registro, para que las personas que estén desde ya, o sea, esto no hay que esperar que tengamos el banco. Todos podemos entrar al Registro Nacional de Donantes desde antes que tengamos el banco. Esa es una realidad y es un tema de pura conciencia, como dices tú. Claro que sí. Y bien mencionas que hoy día es más fácil hacerlo en la página web. Solamente tienen que buscar Organización Nacional de Trasplante Panamá y registrarse y compartir ese link a todos. Mike, hablando ahora sobre tips para pacientes, para el control de pacientes quemados. Si tú pudieras darle 5 recomendaciones a los padres, a cualquiera que esté en contacto con un niño o inclusive adultos, ¿cuáles les darías? Mira, lo primero, como la mayoría de las lesiones son por escaladura, el acceso a la cocina. O sea, la cocina es el enemigo número 1 de las unidades de quemados. Hay que restringir los accesos, o sea, así de sencillo. Existen las puertitas, las rejas que son de presión, hay que buscar la manera. Ponerlos en los plays, ponerlos en su área de juego, pero no dejarlos. Si sabemos que tenemos niños, no podemos estar cocinando en la cocina con el niño jugando por doquier. Eso no se puede. Claro. Primer tip, establecer restricción de accesos. Al área donde guardamos, por ejemplo, dispositivos sustancias de limpieza, a la cocina por los riesgos que conlleva. Ese sería como tip número 1 y repetirlo número 2, número 3, número 4, número 5 y ahí te doy los otros 5 hasta el 10. De ahí en adelante, por supuesto, lo demás es revisar enchufes y tomas de corriente. Eso es un tema que a veces, bueno, las veces que tenemos quemaduras por electricidad, por ejemplo, la típica excusa que dan es que yo no sabía, el cable yo no sabía que estaba dañado. O sea, los cables defectuosos pueden producir quemaduras severas, hasta paro cardiorrespiratorio en el lugar del evento. Entonces, hay que revisar conexiones, hay que poner tapadores de enchufe, hay que revisar los cables de las extensiones y de todos los dispositivos que tengamos en casa y que tengan corriente. Ya van 2. Con las quemaduras por fricción, bicicletas, llantas de autos, es simplemente la prevención. No hay nada que hacer con los niños que históricamente los ponen en el banquito va alguien manejando y va alguien sentado en el tubo de la bicicleta. Eso lo vemos todos los días y lo hacemos hasta cuando nosotros éramos niños, pero realmente es una de las principales causas de quemaduras por fricción. Son muy graves porque la quemadura por fricción por el roce de la llanta produce quemaduras de 3er grado que requieren injertos y hasta se fracturan. Entonces, no usar ese tipo de medio de transporte. Los niños, si no tienen otra bicicleta, pues entonces va uno solo, pues no podemos hacer ese tipo de cosas. Y por supuesto, si están bajo el cuidado de nosotros, estar seguros de que el cuidado estamos pendientes. O sea, no podemos seguir escudándonos de aquel concepto y frase de que fue en el segundo que me volteé. Que me descuidé, porque la mayoría de los mecanismos están relacionados a la presencia de alguien bajo quien estuvo el cuidado de ese niño en ese momento. Es que realmente yo creo que, bueno, luego de lo de la cocina y de restringir accesos en casa y no dejar al alcance cosas peligrosas, es estar pendiente de lo que tenemos, si tenemos en casa niños. O sea, eso es lo más importante. Estar anuentes de que el peligro está en cualquier lugar. En lo que nosotros, hay una frase que nosotros hemos usado en la unidad muchas veces, es donde los niños donde nosotros vemos peligro, los niños ven diversión. Entonces hay que tener mucho cuidado porque pues así son los mecanismos. Son a veces cosas muy simples y pasan. Y luego son inimaginables, pero ya la imaginación se nos está quedando como corta porque las vemos todos los días, una tras otra. Bien. Gracias. Y creo esa frase que mencionaste, y lo están comentando abajo, justamente que los niños no son adultos, tienen que ser vigilados, tienen que ser atendidos
en donde se encuentren. Y creo que este es un espacio para que aquellas personas que tienen preguntas aprovechen ahora para hacerlas y se las podemos hacer al doctor con todo gusto. Además, Mike, cuéntanos un poco más ahora, ya hablando un poco más de ti, de tu práctica en la atención privada. ¿Qué tan común ves estos pacientes? Probablemente se refieren a Hospital del Niño, pero ¿qué tal? Sí, no es tan común, por lo que conversamos hace un rato. Sí se ve, pero si se ven Okay. son condiciones que particularmente no ameritan quizás una hospitalización y la puedes hacer un manejo ambulatorio. Esa es una gran ventaja que incluso el hospital ya adoptó la creación de una clínica de heridas que tenemos desde el año pasado, en el mes de octubre. Estamos cumpliendo un año de tenerla, de una clínica de heridas de pacientes quemados, que por supuesto que vemos otros pacientes referidos y demás por otras especialidades, pero el fuerte y el grueso son los pacientes quemados que, uno, no ameritan hospitalización o que los que una vez salen del hospital pueden regresar. A nivel privado, ya como te digo, no es tan común, y una vez que tengamos uno que sí amerita una hospitalización y manejo ¿sabes?, intensivo y demás, sí suele referirse al hospital porque, como digo, es el centro nacional de referencia, y nuestros hospitales privados, por más que cuenten con unidad de cuidados intensivos, no es lo mismo porque son unidades polivalentes. Una unidad de cuidados intensivos polivalentes que recibe lo que sea que amerite cuidados críticos. Y eso involucraría tener, por ejemplo, un adulto con una neumonía y un SB al lado de un paciente pediátrico quemado de más de 20%, que son condiciones totalmente distintas. Que no tiene, por ejemplo, qué sé yo, presión negativa, que no está aislado, que no tiene... Entonces, realmente asumir ese tipo de pacientes a nivel privado no es lo más recomendable. Entonces sí te tendría que decir que terminan en nuestra unidad bajo el cuidado de probablemente las mismas personas que los estarían viendo a nivel privado, pero bueno, los asumimos como manejo en el lado público de la atención, porque realmente es el mejor lugar donde se les puede ofrecer pues lo mejor que hay, la mayor experiencia y el conocimiento que tengan el equipo que trabaja ahí, ¿no? Así que realmente como te digo, no es tan común. Y los que se dan realmente se pueden hacer manejo ambulatorio, así mismo en clínica de heridas, con curaciones especiales, que realmente la tecnología para el manejo de heridas hoy día pues es muy buena, y ya no es como antes que era, por ejemplo, sulfa y agua. Yo siempre, cuando me toca dar una charla de quemados, ya yo siempre digo, es más que agua y sulfa. La gente piensa que quemados es ponerle sulfayacina y vaya para la casa. No, quemados va mucho más allá de limpiar y poner una pastita. Entonces, realmente en ese sentido, pues a nivel privado pasa eso, porque hay muchas opciones para hacer manejo ambulatorio. Mike, ahora ya para finalizar, ¿qué mensaje te gustaría darle? ¿Qué mensaje te gustaría darle a las personas que nos están viendo en este tema, en este día que se conmemora pues el Día Latinoamericano de Prevención del Paciente Quemado? Mira, realmente, como hablamos, esto es un tema de hacerlo presente lo más que se pueda hasta que realmente veamos el impacto de que las cifras bajen. Yo creo que el mayor mensaje de mi parte, haciendo mi vida profesional en este tema, es que logremos realmente disminuirlo. O sea, diré yo, bueno, pues si no tengo más quemados no trabajo. Pues no, yo soy pediatra. O sea, eso es una cosa que tenemos que estar claros. Yo no solo hago esto, la doctora Corro no solo es especialista en quemados, eso es nuestro entrenamiento para dar una solución a una problemática real de nuestro país, pero tenemos muchos casos, o sea, tenemos demasiados casos. Nosotros esperaríamos que en pandemia, déjame buscar aquí que lo tengo enfrente, que en pandemia tuviéramos una disminución grosera de casos en medio del encierro, y esa palabra no me gustó, pero bueno, es la realidad como nos hemos sentido muchos, aunque sea seguros, pero encerrados, que esperáramos que los números bajaran porque todos estaban en casa con sus hijos, no hay manera de estar quemando basura, no hay manera de estar, que el niño esté bajo cuidadores, sino que están con sus papás, que si están cocinando en casa. O sea, hay un montón de situaciones que uno pensara, bueno, estamos ahora en cuarentenados, estamos bajo el cuidado, estamos todos en familia y juntos, y las cifras no bajaron. O sea, yo te puedo decir, enero 29 casos, febrero 32 casos, marzo 31 casos. Empezó pandemia, abril 24 casos, mayo 26 casos, junio 31 casos, julio 17 pareciera que bajó, y agosto 21, septiembre 21, y octubre vamos ahí con la mitad de los casos con 15, pero eso es hasta el 20 de octubre. Y hasta el momento 246. Entonces, uno diría, bueno, la pandemia iba a causar un impacto en la unidad de quemados. Pues no, o sea, seguimos recibiendo el mismo número de casos que vemos anualmente, mensualmente, y realmente no vimos un impacto
positivo en cuanto al número de casos. ¿Qué es lo que yo siento? Que es un tema que no causa interés porque a pesar de que son muchos casos, primero le pasa a gente muy humilde y muy pobre, que a lo mejor las redes no son nada en su vida, o no les interesa o no les llega. Y a los que sí tienen acceso a estos dispositivos, que ahora todo es redes, todo es noticia, todo es TikTok, todo es Instagram, todo es Facebook, realmente no trasciende. Cuando yo empecé el proyecto de Educación es Prevención, cuando empezó la pandemia, ¿te acuerdas que lo conversé contigo incluso cuando recién abrí esa página y era una cuenta que yo decía, bueno, voy a empezar a poner tips, cosas sencillas para que la gente los lea y que la gente se dé cuenta que esto nos está pasando con números, con cifras. Tú te das cuenta que las compartidas son muy pocas. Tú dices, bueno, realmente es un tema que no importa, pero te importa solo hasta que te pasa a ti, hasta que le pasa al tuyo, hasta que le pasa al que conoce. Y yo creo que ese es el tema más importante, o sea, tratar de llevar esto a que reconozcamos que es una problemática real de nuestro país, primero porque son niños, segundo porque así como decimos, son el futuro y todo lo demás, es una realidad. O sea, esto está golpeando nuestro país desde, no este año ni los 6 que yo llevo, los 20 y pico de años que tiene el servicio y la unidad trabajando para que esto disminuya y no disminuya. Entonces, yo creo que el mensaje es ese, o sea, está bien la prevención. Ojalá seamos más conscientes, que seamos cuidadosos, que estemos más pendientes de aquellas conductas de riesgo que pueden llevar a que los casos sigan aumentando. Pero también, ¿sabes? O sea, el hecho de darnos cuenta que es importante, no solo en diciembre, sino a lo largo de todo el año, dejar un poco la parte morbosa detrás de la quemadura, qué le pasó al niño, el niño se quemó, se explotó todo, o sea, no, eso no es lo importante. Lo importante es tratar de que eso no suceda y entender que hay que hacer algo, porque esto no es como que yo sufro de una enfermedad X, Y o Z, porque no, esto es prevención casi en su total expresión. O sea, si prevenimos, esto no sucede. Entonces yo creo que el mensaje va a girar en torno a eso siempre. La página está ahí, los tips están ahí, los datos están ahí y van a seguir estando ahí y no me cansaré igual. Así sea que entre en recesión temporal, porque al final si yo estoy subiendo la información también pues me agoto porque tengo 1000 otras cosas que hacer, pero igual está ahí para que la gente la vea, entienda lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer, los errores que se cometen, y bueno, porque al final logremos algo con respecto al tema, porque pues la realidad es que no hemos tenido un descenso de números, al contrario, siempre tienden un poco a la elevación o a mantenerse en esas cifras que no son agradables, por supuesto que en medio incluso de esta pandemia que uno esperaría que tuviéramos un poco más de cuidado en las cosas. Mike, quiero darte las gracias por el tiempo, por acompañarnos esta noche en este live. La página es @educacionesprevención, ¿verdad? Aquí en Instagram pueden buscarlo, pero quiero darte las gracias por acompañarnos, por abrir este espacio para conversar este tema tan importante. Gracias por el trabajo que haces en el hospital junto a la doctora Corro, pues que todos los que hemos rotado en el hospital o hemos estudiado o practicado o somos del personal de la salud, la conocemos y sabemos el gran trabajo que hace y estamos muy felices. Y a todo el equipo, enfermeras y todos los que conforman la unidad y al Hospital del Niño también, que hacen un trabajo impresionante y que Panamá pues tiene un equipo de profesionales de alto nivel que hacen todo por el paciente. En realidad, gracias por esto. Y bueno, también gracias a todos los que se han conectado en esta sesión. Como saben, esto lo estamos haciendo periódicamente todas las semanas sobre diferentes temas y este es un tema que va muy de la mano con donación de sangre, porque recuerdo cuando estábamos conversando y planeando esto, me hablabas que habían datos sobre el número de unidades de sangre que requieren los pacientes. Y tenemos menos de un minuto para que nos cuentes Te voy a dar la respuesta porque ayer en las estadísticas saqué puntualmente el uso de hemoderivados en la sala. Nosotros actualmente el 21% de todos los pacientes hospitalizados ameritan transfusiones, plasma, sangre o cualquiera de sus componentes, para que tengamos la idea. El 20%, o sea, es una quinta parte de todo lo que llega a la sala necesita transfusiones. Y no una transfusión. Son muchas transfusiones, volúmenes, pacientes que terminan con la volemia totalmente repuesta porque sus procedimientos quirúrgicos así lo ameritan. O sea que es totalmente ligado a lo que dijiste, se nos había quedado por fuera. Así es, así es. Bueno, gracias a todos por conectarse, gracias Mike, y de seguro vamos a hacer otro sobre este tema y otros mucho más interesantes. Igual de interesantes. Gracias a ti.
Sí. Gracias. Gracias a ti, Hasta Gabo. luego. La verdad que sí. Un abrazo. Gracias. Abrazo.